Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad, un gusto poder estar en contacto con la audiencia a través de esta iniciativa de nuestro Consejo Profesional, que la veo como una excelente iniciativa a los fines de poder compartir la experiencia vivida por cada uno de nosotros, los colegas que nos han sido, que hemos sido invitados para poder hablar de este tema que tanto interesa y preocupa a toda la comunidad en su conjunto, ¿no? No me cabe la menor duda que al ser este tema una pandemia que afecta lógicamente a la humanidad, no deja de tener la importancia que ustedes realmente le están dando y efectivamente es una experiencia que bien vale la pena poderla compartir y poderla analizar. Algo totalmente impensado, algo que jamás hubiésemos ocurrido tener que pasar por estas circunstancias, y más en este caso en particular, al frente del Ejecutivo Municipal de una localidad que, como todas y como cada uno de los rincones de nuestro país y del mundo, lo vive de una manera particular, distinta, y en este caso bien vale la pena, sobre todo desde el punto de vista que ustedes lo están planteando, que haciendo un análisis desde lo económico, desde lo social, realmente en nuestro caso en particular, en Villa General Belgrano, nos afecta como afecta a todos los lugares, pero les puedo asegurar que es de una manera particular. Todos saben que estamos hablando de un pueblo totalmente turístico, que es su única fuente de recursos y de vida de cada uno de nosotros, los vecinos que aquí vivimos, dependemos de esta hermosa actividad que es el turismo, y que también tenemos la suerte de poder vivir y disfrutar de una villa de estas características. Y cuento esto porque sé que la inmensa mayoría seguramente conoce de lo que estoy diciendo y seguramente también lo comparte de la misma forma. Y bueno, poder contarles hoy y decirles que ver a nuestro pueblo ya prácticamente casi 5 meses, sin ningún turista, con todos sus establecimientos hoteleros, que son más de 300 establecimientos que tenemos en nuestro pueblo, con la gastronomía, que es uno de sus fuertes, que conforman nuestro producto turístico en una actividad prácticamente nula, sin ningún turista caminando por las calles de nuestro pueblo, realmente es algo que no nos deja de asombrar y que sí nos llena de preocupación con el agravante que cada día que pasa nuestra preocupación va creciendo. Creo que aquí hay que hacer una gran diferencia desde lo económico, que es lo que vamos a tratar de poder hablar un poco en estos primeros términos. Hay que hacer una diferencia de lo económico, cómo afecta esta pandemia a un destino turístico, a un pueblo, una ciudad turística, quizás con otro pueblo que puede ser de características agropecuarias, cuya actividad está en el campo, en donde su producto, su riqueza, se genera en el campo a través de, cierto que es a ttravés del trabajo del hombre, de los vecinos, pero donde interviene de una manera notable y cada vez más la maquinaria agrícola, donde se hace al aire libre, donde el clima es el gran factor que hace que quizás la cosecha sea buena o no. Aquí en nuestro caso, que es un destino turístico, dependemos pura y exclusivamente de la llegada de turistas. Entonces, hago esta aclaración porque hay que ponerlo en contexto, dado que imaginarse un pueblo que vive del turismo y donde usted no puede recibir ni puede permitir dejar entrar a ningún turista, bueno, la actividad económica se ha resentido de una manera increíble, ¿no? Inclusive, fíjense que tiene una característica adicional nuestra localidad. Nuestra localidad se destaca por el hecho de que ha roto de una manera notable y a diferencia de muchos otros destinos turísticos, el tema de la estacionalidad. Todos sabemos que el turismo en nuestras sierras cordobesas
tiene temporadas altas, temporadas medias, temporadas bajas. Y nuestro pueblo, por suerte, es un pueblo que tiene una actividad casi, diría yo, permanente con el turismo, lo que ha hecho de que la incidencia que tiene esta pandemia, esta incidencia negativa en la economía, repercuta aún más. ¿Por qué? Porque alrededor de ese flujo permanente de turistas que tenemos la virtud y que damos las gracias, que así sea, de tener turistas durante todo el año, se ha generado una estructura comercial y de servicios en función de ese mercado. Cuando a ese mercado le quitamos el componente turista y pasamos a ser únicamente consumidores quienes residimos en el pueblo, bueno, terminamos con una conclusión que es la siguiente. No solo se ha resentido el sector comercial relacionado con el turismo, como es la hotelería en primer lugar, la gastronomía, sino que también se ha visto afectado de una manera notable toda la actividad comercial en su conjunto. Porque en los pueblos turísticos la riqueza se genera en el casco urbano de la ciudad o del pueblo. Al no estar ese componente que es el turista, bueno, ha hecho de que hoy esté sobredimensionado la cantidad de comercio, como el tamaño de los comercios, como los prestadores de servicios, y bueno, podríamos hacer un listado enormemente largo de actividades que prácticamente no están más, hoy no existen, ¿no? Porque uno dice, bueno, el hotel está cerrado, pero cuando el hotel está cerrado y no hay turistas, tampoco trabajan las casas de artículos regionales, de regalos, de las actividades que prestan servicios turísticos, como las excursiones, como los guías turísticos, en fin. La verdad, se hace muy difícil para cada uno de nosotros, los vecinos, poder seguir llevando adelante. Y no solamente digo la actividad, porque hay actividades que están suspendidas totalmente, sino seguir conservando los establecimientos para que el día que esto pase, poder reiniciar las actividades de una manera normal. Todo esto, traducido al sector público, tiene una influencia lógicamente directa y un resultado similar a lo que cada uno de nosotros, los que vivimos y prestamos servicios turísticos, estamos sufriendo. O sea, el municipio tiene un problema hoy de recaudación, se imaginarán ustedes, prácticamente no digo nulo, pero hoy por hoy solamente recaudamos aquellas tasas que vecinos de buena voluntad están dispuestos a ir a pagar, que quieren ir a pagar. Pero lejos estamos nosotros de poder mandar un reclamo de pago a algún vecino en nuestra villa que esté incumpliendo o que esté en mora con sus obligaciones tributarias. Entonces realmente el efecto negativo ha caído sobre la actividad privada y lógicamente también sobre el sector público, donde el sector público ha tenido que asumir inclusive costos adicionales que no estaba acostumbrado a tener o que no eran rutinarios tenerlos. El tema de la pandemia ha hecho de que, bueno, tanto el gobierno nacional como provincial, todos los estamentos de gobierno han visto afectados sus recursos y lógicamente que la coparticipación también se ha visto afectada de la misma manera y también se le hace difícil a la provincia poder asistirnos económicamente más allá de girar automáticamente, como lo viene haciendo, la coparticipación, pero que bien cabe aclarar a valores actualizados, cada vez alcanza para menos. Entonces, realmente el desafío es muy grande. La verdad, nos cuesta creer cómo vamos a poder ir saliendo de esto, porque aquí se agrega otro factor con esta pandemia, ¿no? Que es un factor y que en el turismo tiene una repercusión muy importante, que es la incertidumbre. Y la incertidumbre hoy está dada por el tiempo. Es decir, ¿cuándo nosotros vamos a poder comenzar a trabajar de una manera normal?
Y esa pregunta, o la respuesta a esa pregunta, lamentablemente no existe. Y ese es un componente negativo muy fuerte que hace que se agrave más la situación. Porque lógicamente todos los establecimientos que tienen alquileres de por medio están con esta incertidumbre, cuál es la de seguir adelante o no, abandonar, cerrar el negocio. Bueno, la verdad, desde lo económico, probablemente no debe quizás diferir mucho de la situación en general de cada rincón de nuestro país, pero vuelvo a aclarar que hay que tener especialmente en cuenta que cuando la actividad es excluyente y se trata de turismo, creo que no hay ningún sector más afectado de manera negativa con esta pandemia que los destinos turísticos, ¿no? Fuimos los primeros en cesar en la actividad. El día 18 de marzo tuvimos que cerrar todos los hoteles, obligar a cerrarlos. En nuestro pueblo en ese momento estábamos con una ocupación del 45% al 18 de marzo y tuvimos que hacer desocupar los hoteles y hacerlos cerrar, y estamos en el mes de agosto y los hoteles permanecen exactamente de la misma forma y con este agravante que decía recién, cuál es la incertidumbre que no sabemos hasta cuándo ni cómo llegaremos al día que podamos trabajar nuevamente. Esto desde el punto de vista económico, lógicamente, todos sabemos que cuando la economía sufre y de esta manera, hay una repercusión directamente sobre lo social y muy fuerte. Nosotros, por suerte, desde el municipio tuvimos una visión, por ser conocedores extremos de la actividad turística, dijimos, esto va a tener consecuencias muy serias en el sector de la población, en un sector determinado de la población, en donde los ingresos se generan el día a día, la construcción es la segunda actividad en nuestro pueblo, y la construcción también se cerró de golpe, y todos sabemos que la persona que trabaja en la construcción, su ingreso familiar es el de los días viernes o el de los días sábados en función de lo que pudo hacer durante la semana. Y esto se cortó, y bueno, y se cortaron los hoteles, se cortó la gastronomía, y nos quedó gente en la calle, muchísima, y sin posibilidad de tener ingresos, un sector importante de la población. Lógicamente, el municipio no dudó y tuvimos la posibilidad de hacer un stock de alimentos sumamente importante. En nuestro pueblo adquirimos alimentos por 5,5 millones de pesos, compramos 20 toneladas de pollo que las mantuvimos congeladas durante todo este periodo para poder ir distribuyéndolas, y llegó un momento que asistimos a 800 familias cada 12 días con bolsones alimentarios, ¿no? Hoy felizmente, tengo que decir la verdad, esto está superado porque cuando la construcción se habilitó, ahí sentimos el alivio de un sector de la población que pudo volver a generar sus ingresos, poder tener su fuente de trabajo. Hoy nos están faltando los turistas, que son los que generan la actividad en la hotelería, la gastronomía y en la actividad comercial. Pero bueno, con la ayuda del Estado nacional y provincial, los sueldos y salarios de todas aquellas personas que trabajan en estos establecimientos están en su inmensa mayoría percibiendo sus ingresos, aunque sean disminuidos, pero lo están consiguiendo. Pero sabemos que socialmente ha tenido una repercusión muy importante, y que nosotros allí también quisimos sacar o aprender una lección. ¿Cuál es? Es decir, hasta qué punto un destino, un pueblo puede depender económicamente de una única y excluyente actividad. Y en este tiempo de pandemia pudimos lograr dos cosas. Primero, por gestiones que pudimos hacer, pudimos concretar hace aproximadamente 25 días atrás la construcción, o poner en marcha la construcción de un parque tecnológico en nuestro pueblo. La provincia va a construir 40 parques industriales en los próximos 4 años. Dentro de esos 40 parques industriales había un parque tecnológico, y logramos poder
que ese parque tecnológico se desarrolle en nuestro pueblo y de esta forma generar otra actividad que en los destinos turísticos generar actividades industriales u otras actividades económicas no es tan fácil porque siempre tenemos que buscar actividades que sean compatibles con el turismo y no que vayan en contra de él, que es nuestra actividad principal. Entonces, lograr un polo tecnológico en nuestro pueblo era un deseo enorme y bueno, la pandemia aceleró la actividad de nuestra parte, del gobierno de la provincia, y hoy podemos decir con orgullo que estamos en el proceso licitatorio para poder iniciar la construcción de este predio de 2 hectáreas, donde allí funcionará en el futuro un parque tecnológico. Y por otro lado, también nosotros dijimos, comencemos a generar otras actividades que puedan venir a solucionar en parte la situación económica social que nuestro pueblo tiene hoy debido a esta situación, pero que también en el futuro tenga un valor agregado para la actividad principal del turismo. Y así es como elaboramos un proyecto que ya está en marcha y que se llama BGB por BGB, que se trata de la producción agroalimentaria y que vamos a iniciar en el día de mañana causalmente las actividades en un predio de 4 hectáreas que un vecino de buena voluntad nos ha dado en comodato y en donde vamos a comenzar a producir huevos y un huerto de 2 hectáreas y otras 2 hectáreas para gallinas ponedoras con la finalidad de lograr allí generar fuentes de trabajo, por un lado nuevas, por otro lado producir alimentos de origen controlado, alimentos que hoy tienen una relación con lo natural, con lo ecológico, y que sabemos que hoy puede ser una ayuda alimentaria en nuestro pueblo en general, pero para el día de mañana, cuando esto esté normalizado, es un valor agregado poder ofrecer en las mesas de cada restaurante de nuestro pueblo productos producidos por nuestra propia gente y en nuestro lugar. Y sabemos que eso turísticamente y gastronómicamente tiene un valor agregado excelente. Entonces, esto fue producto, a veces las necesidades extremas como esta hacen agudizar el ingenio, la creatividad, y decir, bueno, ante esta adversidad busquemos otras alternativas, y esto es lo que hemos encontrado y que estamos llevando adelante, ¿no? Así que bueno, creemos que todo esto será una cuestión de tiempo, como decíamos al comienzo, que a pesar de que tenemos la incertidumbre de hasta cuándo y cómo, pero hace que tengamos que, vuelvo a insistir, generar la confianza en cada uno de los vecinos de poder sostenernos, ayudarnos y cuidarnos entre todos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el día después de la pandemia, nos ponemos a pensar también qué es lo que el turista va a buscar. El turista que vamos a recibir en el futuro, ¿será el mismo turista que recibíamos hasta antes de la pandemia? ¿Requerirá los mismos productos y los mismos servicios? ¿Querrá que el ambiente sea distinto? Bueno, y estamos convencidos que efectivamente va a ser así, que esta pandemia es una bisagra, por lo menos en esta actividad del turismo, y donde va a ser un antes y un después de la pandemia, ¿no? Todos saben que nosotros, en nuestro pueblo, se caracteriza por tener grandes eventos culturales, artísticos, musicales, que tienen que ver con la fiesta de la masa vienesa en Semana Santa, con la fiesta del chocolate alpino en las vacaciones de invierno, con la fiesta de la cerveza en octubre, eventos que tienen más de 50 años, ¿no?, de trayectoria, y que, fíjense ustedes, el efecto negativo sobre nuestra economía, en donde este año estos 3 eventos, la fiesta de la masa vienesa, la fiesta del chocolate, ya lo hemos perdido, y donde sabemos que la fiesta de la cerveza próxima en el mes de octubre está perdida, salvo que allá por antes de fin de año
en el mes de diciembre, no sé, Dios dirá si se podrá hacer algo o no. Pero es impensado creer de que podamos juntar, como estamos acostumbrados, 50.000 personas en un predio bajo esta situación sanitaria que tenemos. Entonces, ya con el solo hecho de que estas 3 fiestas representan el 23% del presupuesto de nuestro pueblo, el presupuesto público, esto solo, por sí solo, ya implica o genera la idea de cómo ha afectado negativamente a la economía del pueblo y del municipio en particular. Entonces, sabemos que después de la pandemia vamos a tener que empezar, y es lo que estamos elaborando en este momento, productos turísticos distintos a lo que veníamos acostumbrados a ofrecer. Entonces, estamos trabajando desde lo ambiental en nuestros arroyos. Nosotros tenemos 3 arroyos que cruzan nuestro casco urbano y que luego se transforman en uno solo y que es un atractivo natural, muy lindo, pero que simplemente lo tenemos allí hasta ahora lo teníamos como algo para la vista, ¿no? Lejos que estemos pensando en transformarlo en balneario, no es ese nuestro objetivo, no va a ser así, pero sí queremos que el curso, que son kilómetros de esos arroyos y que cruzan toda nuestra geografía y nuestro casco céntrico, se transformen en unos espacios naturales y verdes, abiertos, bien conservados, transitables, para el relax, para caminarlos. Y bueno, y estamos trabajando en eso. Es decir, fíjense la pandemia cómo hace que también estemos buscando de girar con nuestro producto turístico, con lo que le ofrecemos a los turistas, ¿no? Y sabemos que esto va a ser por un tiempo largo, que va a ser así. Así que bueno, es todo un desafío que hace que lamentablemente lo que veníamos tan acostumbrados hasta el momento, que parecía que, como el dicho dice, sentíamos que teníamos la vaca atada, ¿no? Como que nuestro éxito siempre estaba asegurado, que es un destino mirado y apetecido en todo el territorio de nuestro país, y que todo el mundo sabe, cuando dice Villa General Belgrano, sabe de lo que uno está hablando. De golpe nos encontramos donde la gente no puede venir y pasan los meses tras los meses con esta inactividad total, y a la vez, vuelvo a insistir, e insisto con esta palabra, la incertidumbre de lo que, hasta cuándo y de cómo va a venir después, ¿no? Así que bueno, esto ha hecho de que institucionalmente nuestro municipio, nuestro gobierno, tenga que tomar medidas muy restrictivas en muchísimos aspectos. Y allí es donde realmente, como gobernante, uno se pone las cartas sobre la mesa y dice, bueno, ¿qué decisión tomo hoy? O sea, uno tampoco tiene una estructura de funcionamiento y de prestación de servicios preparada para una población en donde en épocas normales prácticamente la mitad son residentes y la mitad son turistas, y de golpe nos encontramos que tenemos solamente los residentes y que las estructuras municipales y de gobierno quedan sobredimensionadas, pero que a la vez nos debemos a la sociedad y que no podemos achicar y generar disminución de puestos de trabajo y dejar a la gente sin trabajo, y los recursos no alcanzan para sostener todo. Entonces, todo esto, cuando lo queremos ver desde el punto de vista institucional, realmente hace que el trabajo sea muy arduo, a veces doloroso, pero donde tenemos que acudir a la solidaridad, donde tenemos que extender la mano a cada uno de los vecinos, que no podemos dejar a nadie en el camino, donde los gastos de salud se han incrementado notablemente desde el municipio, porque estos pueblos no hay instituciones privadas dedicadas a la medicina. Tenemos un hospital regional a 12 kilómetros de distancia. La atención primaria de la salud es a través del dispensario municipal.
dispensario que hubo que adecuarlo a la pandemia, situaciones que hacen de que las 24 horas el trabajo es permanente, donde nuestra ruta de ingreso al pueblo cruza todo el pueblo y conecta todo el Valle de Calamuchita con la ciudad de Córdoba, con la ciudad de Río Cuarto, y donde tenemos que estar haciendo el control permanente las 24 horas del ingreso y del paso de cada uno de los vehículos, tratando de proteger a cada uno de nuestros vecinos. Todo esto ha hecho que desde el municipio los gastos se vean incrementados desde el punto de vista logístico, de la atención de la salud, de la ayuda alimentaria, los ingresos disminuidos totalmente, prácticamente se está recaudando el 30% de lo normal. Y bueno, entonces allí es donde aparece la necesidad de la cautela, de dar prioridades, de poder manejar hasta el último centavo de la mejor manera posible. Y bueno, felizmente hasta ahora lo hemos ido logrando, hemos hecho el gran esfuerzo y sentimos el acompañamiento de la gente, como así también nosotros desde el gobierno acompañamos cada uno de los vecinos y lo estamos sobrellevando. Entonces, la reflexión que puedo sacar en este momento son muchas. La experiencia de gobierno, en este caso, es corta. No, yo he ingresado el día 10 de diciembre en un nuevo gobierno. Tan solo llevamos 8 meses de gestión. De los 8 meses de gestión, solo 3 meses fueron medianamente normales, que fueron los 3 primeros, y luego los 5 fueron administrar esta pandemia. Pero bueno, ¿qué digo? Que en buena hora, y como sé que esto probablemente la audiencia de estos videos en su mayoría deben ser colegas profesionales de las ciencias económicas, digo, en buena hora que podamos haber personas preparadas en esta profesión, que hayamos decidido participar en la vida pública y en la gestión de gobierno. Yo ya estoy retirado de la profesión, estoy jubilado para ser más preciso, y sin embargo he tenido la voluntad de participar en un proceso electoral y de poder querer gestionar durante 4 años los destinos públicos de mi pueblo. Lo digo así y con orgullo porque cuando uno realmente llega a esta edad piensa de que ya todo tiene que ser más tranquilo. Yo ejercí la profesión de una forma intensa. El bien común, y eso me llevó a tomar la decisión, ¿no? Y entonces digo, hoy que nos toca administrar situaciones complejas, en buena hora que haya personas que conozcamos esta temática de la economía y que podamos estar al frente de la gestión de un gobierno más allá del tamaño del gobierno que sea, así sea una pequeña comuna, así sea una secretaría, una dirección, lo que sea. Pero digo que ojalá muchos colegas tomaran la decisión, después de haber hecho algunos años de su profesión, de haber ejercido la profesión, de haber tomado la experiencia, de participar de la vida pública. Yo siempre digo que cada uno de nosotros, así sea 3, 4 años, tenemos que dedicarlo, aunque más no sea a través de la comisión directiva de un club, pero debemos participar y aportar, para lo cual nos hemos formado y hemos aprendido y conocido, y volcar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, creo que si fuera así, el destino del país sería distinto. Y parece mal que lo digamos nosotros como, y tampoco me estoy mostrando ni quiero mostrar a los colegas como que somos las personas indicadas para gestionar y solamente nosotros. No es eso. Cualquier persona puede gestionar lo público. Es una cuestión de vocación, es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de honorabilidad, de honestidad, y para poder obtener los buenos resultados. Pero creo que la formación tiene mucho que ver,
la formación tiene mucho que ver, y me parece que debiéramos ser muchos más los colegas que participemos en la vida pública de nuestro país, en los destinos de nuestro país. Y esto sin menospreciar a otras profesiones. Pero creo de que la experiencia nos está mostrando de que si de algo padecemos los argentinos es de no poder encontrar nunca el rumbo económico adecuado. No podemos encontrar nunca el rumbo económico que contenga a la inmensa mayoría de los argentinos, y sin embargo pasan los años y cada vez somos más los argentinos que están fuera del sistema, que quedan postergados y que quedan con necesidades insatisfechas. Y creo que en nuestra profesión casualmente nos hemos preparado y hemos estudiado para encontrar la solución a esos problemas. Yo sé que cuando uno participa en la vida pública, a veces no todo es como uno lo ve desde la empresa o como asesor de una empresa. Lo público tiene sus bemoles, tiene sus circunstancias, sus especiales, sus situaciones especiales, pero me parece de que está muy bueno de que podamos participar, y sobre todo creo que motivar a los colegas jóvenes a que tengan también como objetivo este grado de participación. Así que bueno, lamento de que tengamos que hablar de situaciones en definitiva complicadas, producidas por esta situación particular que es esta pandemia del coronavirus, pero es una realidad. Como tal no la podemos descartar, no la podemos dejar a un lado, no podemos hacer de cuenta que no existe, y tenemos que enfrentarla. Y en buena hora que seamos muchos los que estemos dispuestos a enfrentarla, ¿no? Así que, así como yo decía hace un momento que después de esto seguramente el coronavirus va a ser una bisagra y va a ser un antes y un después en muchísimas cosas, se me ocurre también, y ojalá que así sea, que desde el punto de vista de lo público, de la gestión de lo público, también sea una bisagra, porque creo que nos merecemos, todos los argentinos, poder vivir de una manera, no sé si distinta, pero sí mejor desde el punto de vista de la estabilidad económica, del bienestar económico, y que realmente contenga a todos los argentinos, y no donde veamos todos los días que cada vez hay más gente que queda fuera del sistema y marginada totalmente. Bueno, espero no aburrirlos, no quiero agregar más de lo que dije porque es un resumen apretado de la circunstancia que nos toca vivir, y quiero agradecer al Consejo por esta iniciativa y por haberme tenido en cuenta, de darme la posibilidad esta de poder transmitir mi idea y mis pensamientos sobre este tema, y también mandarle un saludo a otros colegas que sé que van a tratar de explicarle a cada uno de ellos la situación y la experiencia que le está tocando vivir en sus pueblos donde residen. Muchísimas gracias y un saludo y abrazo apretado para todos. Bueno, buenas tardes. Me voy a presentar. Soy el contador Darío Renaudo, de la localidad de Mataldi. Cursé mis estudios en la Universidad de Río Cuarto y me recibí en el año 1989. En el año 99 asumí la Secretaría de la Municipalidad de Mataldi, que es mi pueblo natal, y en el año 2003 me postulé y gané las elecciones para intendente municipal, hecho que repetí en el año 2007, en el año 2011, en el año 2015 y en el año 2019. Es decir, este es el quinto periodo de gestión. Tengo 55 años y tengo dos hijos, uno estudiando en Córdoba y otro acá conmigo en la localidad de Mataldi. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Profesional de Ciencias Económicas por haberme tenido en cuenta como profesional y como intendente, y de pedirme la posibilidad de poder hacer un monólogo
sobre esta problemática que se nos viene a todos los países del mundo, que es la pospandemia. Bueno, por supuesto que en ningún momento dudé en aceptar. Me parecía interesante que quienes estamos ocupando cargos políticos y a su vez somos profesionales en ciencias económicas, podamos aportar nuestra opinión. Ojalá que de todo lo que uno ha vivido en su experiencia, tanto profesional como política, pueda llegarle a servir a alguien en el futuro. Eso sería lo interesante, y especialmente que le sirva nuestro consejo. Sé que vamos a participar 3 intendentes, que a su vez somos contadores públicos. Y en cuanto a la temática de hoy, que es el tema de la pospandemia, creo que este es un problema que lógicamente ya se está visualizando, que se va a dar en el futuro cuando todo esto, si Dios quiere, pueda llegar a concluir. Esto es algo que en ningún momento hemos pensado en que nos iba a tocar, y apareció en el planeta, en el mundo, produciendo un desastre, no solamente en la parte social, sino también económica, institucional y ambiental, y que nadie sabemos cómo va a seguir. Todos sabemos cuándo empezó, pero nadie sabemos cuándo va a terminar y qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que hay una sola posibilidad, por lo menos desde mi punto de vista, que tenemos nosotros los argentinos, es que por única vez, yo creo, o intentar por única vez, tratar de trabajar todos juntos en pos de poder lograr ubicar a nuestro país en algún escalón más arriba, que es lo que realmente merecemos por todo el potencial que tenemos, y que por diferentes egoísmos políticos o como lo quieran llamar, no podemos despegar y no podemos llegar a ese lugar en el cual a mí me parece que deberíamos estar. Yo creo que no hay ninguna duda de que debemos trabajar todos juntos, desde lo institucional, desde la parte política, y por supuesto que nosotros los contadores públicos, los licenciados en economía, quienes hayan estudiado la parte en la Facultad de Ciencias Económicas, van a ser de mucho valor. ¿Y por qué lo considero que va a ser de mucho valor? Porque las empresas van a tener que tomar decisiones. Yo en la municipalidad voy a tener que tomar decisiones, y todas van a ser decisiones en base a la parte económica. ¿Qué hacer con la economía? Porque a partir de ahí depende la recuperación social y la recuperación de las instituciones. Pero si no logramos que tanto las instituciones políticas, cuando hablo de instituciones políticas, hablo de los gobiernos municipales, hablo de los gobiernos provinciales y hablo del gobierno nacional, de las instituciones intermedias, todas las instituciones intermedias. Y bueno, si no logramos aunar criterios, consensos para trabajar, va a ser muy difícil la recuperación, porque vamos a estar en un problema, primero económico, de muy difícil resolución. Y ustedes saben muy bien, o todos sabemos muy bien, que este tipo de fenómenos, como es una pandemia, afecta a los que menos tienen. Entonces vamos a tener un grave problema social, especialmente quienes nos dedicamos a la política, o los que nos tocan por destino de la vida gobernar un pueblo, una nación o una provincia. La parte social va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque son los que más castigados van a estar, y son los que más necesidades van a tener. También tenemos que pensar que no veníamos muy bien ni económicamente ni socialmente dentro del país cuando se produce esta pandemia. Yo desde que tengo uso de razón, la parte social nunca fue tratada como realmente a mí me parece que debería ser tratado,
¿Y a qué me refiero? Que debería ser tratado como un problema de Estado, no como un problema de un intendente, de un gobernador o de un presidente. Y esta pandemia nos dejó al descubierto todas las miserias que nos contaban y que no ocurrían, especialmente en el Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde quedó al descubierto que todo lo que decían que hacían, o todo lo que decían que ayudaban a la gente, o todo lo que decían que protegían a la gente, quedó al desnudo de que no era de esa manera. Pero no le echo la culpa ni al gobierno actual, ni al anterior, ni al anterior, ni al anterior. O sea, le echo la culpa a todos los gobiernos en su conjunto, porque nunca supimos hacer política de Estado para atender las necesidades de los que menos tienen. Y bueno, nos encontramos ahora con esta problemática que necesitaban agua, no tenían, necesitaban un hogar para aislarse en algunos casos de algunas enfermedades, de algunos que contraía el virus y no lo tenían. O sea, un montón de necesidades que no me voy a poner a mencionar ahora porque todo lo escuchamos todos los días. Entonces eso, ahí sí que fallamos todos los que estamos trabajando en política porque debería haber una política de Estado que le permita a la gente acceder a una vivienda, una política de Estado que le permita a la gente acceder a un trabajo, que terminemos con los planes trabajar, que terminemos con las ayudas económicas, ellas que lo único que hacen es poner preso a la gente del gobierno de turno, y ojalá que en algún momento se pueda aplicar lo que algunos países aplican, que toda aquella persona que tiene necesidades de los gobiernos y que reciban sus ayudas económicas no voten. Entonces, esas ayudas las van a estar recibiendo porque realmente las necesitan y no simplemente porque el político de turno las da para que después le retribuya con el voto. Yo creo que tenemos que ir un poco más, tenemos que mirar un poco más adelante. Tenemos que terminar con esa política, a mi criterio, egoísta, esa política barata, en el cual lo único que queremos es ganar elecciones y mantener el poder y nos olvidamos de quienes menos tienen. Pero a aquellos que menos tienen, no les tenemos que regalar, les tenemos que dar la posibilidad de trabajar. Yo estoy de acuerdo que a los que menos tienen se le dé la parte, se le dé ayuda, pero esa ayuda tiene que recompensarla con trabajo y eso hace a lo que yo te digo la recuperación social y el trabajo que debemos tener o debemos estar a cargo todos los que estamos en política es la recuperación social, pero de esa manera, de la manera digna, porque no debe haber cosa más digna que una persona gane dinero porque trabaja. No debe haber cosa más digna que una persona tenga una vivienda. ¿Por qué? Porque el gobierno de turno le dio una mano para tenerla, pero la fue pagando todos los meses. Y no es que no la pago más porque total el municipio no me va a quitar una vivienda, el gobierno no me va a quitar una vivienda. Entonces, si seguimos manteniendo ese criterio, vamos a seguir fomentando el problema que tenemos en la actualidad, que todos estamos esperando que nos regalen y nadie hace nada para que trabajen. O sea, yo quiero que trabajes, yo quiero que la gente tenga la fuente laboral que le permita poder vivir, poder acceder a una vivienda de alguna manera u otra, poder acceder a la educación como realmente corresponde, pero siempre con dignidad, no diciendo así de manera cruda, comprar lo que es un voto a costilla de que yo le doy 5, 10, 15 o 20 mil pesos por mes y que la persona en vez de dedicarse a trabajar, después se dedica a otras cosas que son más perjudiciales para todos los estados, ya sean municipales, nacionales o provinciales, como es que se dediquen a robar, o se dediquen a delinquir, o se dediquen a, a cosas raras. Entonces, ahora tenemos esa oportunidad de poder cambiar en ese sentido. Pero para eso, para mejorar la parte social, tenemos que mejorar la parte económica. Y para mejorar la parte económica debemos trabajar todos juntos porque bueno, va a ser fácil. Pero bueno, ya dimos un pasito adelante con el tema del arreglo de una parte de la deuda, que era un problema bastante importante que tenía el país, y eso creo que va a ser a mi criterio muy importante para la nación. Y ojalá que podamos aunar criterios con las instituciones intermedias, con los
intendentes, con los gobernadores, para hacer políticas de Estado a largo plazo, y no que las cumple 4 años uno, y si le toca perder las elecciones, que viene atrás no la cumple, y seguimos siempre en la misma situación de hace 40 o 50 años, en el cual cada uno hace para ver si se beneficia en forma propia y no piensa en que se beneficie todo el país en el futuro. Es mi forma de pensar, a lo mejor pueden compartirlo o no pueden compartirlo, lógicamente, ¿no? Entonces yo creo que nosotros los contadores, o los que tenemos la suerte en este rubro de haber estudiado ciencias económicas, que somos aquellos que por ahí tenemos que delinear, ya sea en una empresa, en una municipalidad, en la finanza de un gobierno nacional, en la finanza de un gobierno provincial, vamos a ser un factor importante, a pesar de que en su momento, y esto hay que decirlo también, el presidente no tuvo buenas expresiones hacia nosotros los contadores cuando nos tildó que nosotros éramos un gasto para las empresas. Creo que no, era totalmente equivocada esa opinión. A mi criterio, no, el contador no es un gasto para la empresa. El contador puede, con una decisión, salvar una empresa o llevarla a la quiebra, porque si quien maneja la empresa confía en su contador, ¿a quién le va a pedir una opinión sobre una definición económica para que la empresa crezca? Va a ser a un licenciado en economía o a un contador público o a alguien que haya estudiado la parte destinada a los números. Así que creo que nuestra profesión va a tener que apoyar mucho todo este contexto que nos espera post pandemia, que vuelvo a repetir, no sé cuándo puede llegar a terminar, ojalá que sea lo antes posible, porque nosotros tenemos un país pero yo ya medio estoy cansado de escuchar esa versión de que tenemos un país con todos los potenciales y deberíamos ser un país que debería estar ubicado entre los mejores del mundo y siempre decimos lo mismo, pero nunca lo ejecutamos. Entonces, por eso insisto y reitero que para mí un país va a crecer si hacen políticas de Estado. Si hacemos políticas de campañas de 4 años, vamos a seguir en la misma tesitura que te doy para que me votes, pero no pienso de acá que pase de acá a 5 años. Y si no mantenemos esa mentalidad de crear políticas a largo plazo, en un todo de acuerdo entre lo que es instituciones, por lo menos lo básico del país, lo que es instituciones, lo que es la parte social, lo que son los gobiernos nacionales, municipales y provinciales, al margen de las ideologías políticas, yo creo que hay cosas de base, la parte social, la parte educativa, la seguridad. El problema que nos está quejando ahora es la inseguridad y creo que va a ser mucho más grave. Entonces no podemos aplicar políticas, tenemos que aplicar políticas de Estado, políticas a largo plazo, tenemos que ser más duros en algunas cosas, sin separarnos de lo que es la democracia, pero una cosa es la democracia, una cosa es la libertad, otra cosa es el libertinaje. Y sin separarnos de lo que es la democracia, de lo que son los respetos de los derechos humanos, debemos ser más duros porque estamos discutiendo si una persona actúa en defensa propia o no actúa en defensa propia, y del delincuente nos olvidamos, y una persona no puede estar sometida en cualquier momento a que alguien llegue y le embargue la privacidad de su casa, le robe, lo maltrate, y lo más grave que lo mate. Entonces, todas esas cosas, vuelvo a repetir y reiterar, debemos tener política de Estado, en el cual todos debemos participar y todos debemos tener un consenso para que sea a largo plazo. En todas esas cosas, lo que es seguridad, lo que es educación, lo que es, yo soy aparte de intendente, soy docente de una escuela secundaria del IPEN 178 América Latina de Mataldi, del año 90 que doy clase. Por supuesto que por mi actividad ahora política, tengo únicamente 6º año, que doy sistema de información contable, y veo que el nivel educativo, en vez de mejorar, cada vez empeora. O sea, el nivel es cada vez menor.
¿Por qué? Porque hay muchos factores en los cuales los dejamos pasar para beneficiarse políticamente un gobierno de turno. Y eso no puede ser. Entonces, esas cosas hay que cambiar. Yo tengo también mi estudio profesional, o sea, hago la actividad profesional, al margen de dar clase y de ser intendente de la localidad, y trato todos los días de mejorar y de tratar de hacer lo mejor posible para que mi profesión siga creciendo y siga siendo confiable para la sociedad. Entonces, si yo desde mi faz particular, por supuesto, desde mi faz como intendente, trato de hacer todo lo que está a mi alcance para que mi pueblo crezca, pero que crezca no solamente en infraestructura, que crezca en lo social, que crezca en lo educativo, que crezca en lo cultural. Pero en forma independiente es muy difícil. O sea, lo ideal sería, en lo que más creo que tenemos déficit en la parte de la educación, y a partir de ahí vamos a mejorar lo que es también la seguridad, sin ninguna duda. Pero bueno, quienes hoy por hoy nos tocan gobernar, estoy seguro que son gente que son más capacitadas que quien está hablando y que tendrán las herramientas o creerán tener las herramientas para poder solucionar todo este problema que hoy por hoy nos está quejando, que es, y lo que nos va a quejar, que es la seguridad, la educación, la parte social y por sobre todas las cosas la parte económica. Ojalá que quienes estén trabajando, tanto a nivel nacional como provincial, encuentren las herramientas para poder recuperar este hermoso país que tenemos. Y nosotros como intendentes, desde nuestra función municipal, trataremos en lo posible de acompañar a quienes hoy están en el gobierno, al margen de las ideologías políticas, y poder mejorar por lo menos lo que es nuestro pueblo. Nuestro pueblo se va a ver muy afectado por toda esta pandemia. Nosotros somos un pueblo de 2.000 habitantes, en el cual tenemos cosas básicas, pero bueno, por ejemplo, tenemos todos los niveles educativos, tenemos el primario, tenemos el secundario, tenemos escuela de adulto primario y secundario, tenemos un centro de salud, que es un centro de primeros auxilios. Es un pueblo que fue creciendo con el correr de estos últimos años. Hemos logrado hacer en nuestra localidad 110 cuadras de asfalto, que eso era un pueblo en el cual estaba prácticamente no tenía pavimento, bueno, y lo hemos hecho todo con recursos municipales, con el aporte de nuestros contribuyentes. Hemos implementado planes de vivienda, hemos hecho alrededor de 80 viviendas, financiándola un 90% con fondos municipales a 10 años, y es lo que vamos a intentar hacer después de la pandemia, hacer 15 viviendas más con estas características para poder promover la recuperación de la construcción, que hoy por hoy está bastante deteriorada, como en todos lados, y en nuestra localidad no es la excepción. Entonces vamos a implementar un sistema de construcción de 15 viviendas también, en el cual también le vamos a dar la posibilidad a la gente que está padeciendo esa dificultad de vivienda, que eso es en todo el país, y nosotros tampoco somos la excepción, de tener la posibilidad de tener su casa. Aportando, ellos aportarían un 10% del valor de la vivienda, que hoy debe estar alrededor de los 2 millones de pesos, de la forma que la municipalidad las entrega, y la diferencia la pagan en 10 años, valor de bolsa de Portland. Así hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo, y de esta forma se beneficia la persona que no tiene vivienda y se benefician el rubro destinado a la construcción, que hoy por hoy está bastante deteriorado. Y que creo que el tema de la infraestructura va a ser una herramienta principal para ir recuperando la economía. Y bueno, y vamos a seguir siendo o trabajando en pos de quienes más lo necesitan, de que tengan su trabajo, de que no les falte lo esencial, que es el alimentarse, la educación, y trataremos en lo posible. Nosotros trabajamos con un programa del gobierno de la provincia de Córdoba que se llama FODEMEC, que es un programa para ir mejorando la infraestructura de las escuelas, y por supuesto que siempre estamos haciendo alguna obra dentro de la localidad, como es la renovación de plazas o hacer nuevas plazas,
o implementar distintos tipos de obras para que la gente tenga su trabajo. Yo tengo un programa en el cual es un programa de limpieza del pueblo, que se le da trabajo a todas aquellas mujeres que no tienen la posibilidad de otro tipo de trabajo. Únicamente empleamos personas de sexo femenino, porque a una persona de sexo femenino no es fácil darle trabajo, porque si vos tenés la administración que ya tiene su gente o de las distintas áreas descentralizadas de la municipalidad en el cual ya tienen trabajo, es muy difícil darle otro trabajo. Un varón es distinto porque se le puede dar cualquier tipo de tarea, pero a una mujer no le podés dar ciertas tareas que sí puede hacer un varón. Entonces implementamos un sistema de limpieza, de barrido. Nosotros en la actualidad tenemos 120 cuadras de asfalto, así que se dedican a trabajar en grupos y de limpiar el pueblo, y de esa forma tienen sus ingresos y que les permite poder alimentarse, poder vestirse, poder darse algunos gustos en su vida, ¿no? En su vida particular, que a lo mejor de otra manera no podrían acceder a eso, y yo prefiero hacerlo de esa manera y no regalarle todos los meses una cierta suma de dinero para que se compren mercaderías y que el día de mañana me voten. O sea, te vuelvo a repetir, si no estaría borrando con el codo lo que escribo con la mano. Así que bueno, de esa forma me estoy manejando. Nos estamos manejando porque somos un grupo de los que estamos trabajando. Yo soy el cabeza de ese grupo. Y nos vamos a seguir manejando para que la gente de nuestro pueblo no sufra esta pandemia en el post-pandemia, y de alguna manera poder seguir subsistiendo, y bueno, esperando que también salgan proyectos de vivienda de los gobiernos nacionales y provinciales, que eso está prácticamente parado, que a nosotros nos vendría muy bien. Nuestro pueblo necesita alrededor de 70, 80 viviendas, y la municipalidad no puede subsidiar el total de una vivienda, no puede financiar el total de una vivienda porque no tiene los recursos para hacerlo. Entonces por ahí no tienen acceso a estas viviendas que nosotros hacemos la gente que menos tiene. Pero lo ideal sería que podamos hacer una vivienda en la cual todo el mundo tenga los mismos derechos y todo el mundo pague su cuota y todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna. Eso es lo ideal, pero para eso necesitamos de la colaboración de los gobiernos, ya sean nacionales y provinciales, porque los municipios no tenemos los fondos para crear ese tipo de vivienda. En otros años que me tocó estar como intendente, había ciertos programas en los cuales hacían las viviendas, las sorteaban entre las personas que tenían necesidad de tenerla, pagaban una cuota y tenían su casa propia. Después esos fondos, esos proyectos se fueron desfinanciando porque pasaba siempre lo mismo. Los gobiernos no apretaban para que pagaran la cuota y esos proyectos se fueron cayendo, y lamentablemente hoy por hoy no hay proyectos de vivienda como sí había hace unos 10 años atrás. Quienes estamos en la función pública o que están en la función pública de hace más de 10 o 15 años, sabrán muy bien de lo que estoy hablando. Así que ojalá que eso vuelva, ojalá que vuelva el proyecto Procrear y que la gente pueda poder acceder a su vivienda, que es lo mínimo que puede acceder una persona, a tener su casa propia. Así que bueno, desde lo profesional seguiré trabajando en pos de que nuestra profesión se siga fortaleciendo y siga mejorando. En lo político trataré de trabajar estos 3 años que me quedan, porque por la nueva disposición de la ley no podría ser de vuelta candidato, a pesar de que ya no lo sería, porque me parece a mí que ya uno llega a un cierto tiempo en el cual necesita dar un paso al costado y que ingrese gente con otra fuerza, con otro espíritu, con otras ganas de trabajar. Trataré de hacer todo lo que esté a mi alcance para mi pueblo, y si tengo o puedo servirle a alguien para que mejore su situación, lo voy a intentar. Así que bueno, fue un gusto poder tener esta conversación. Ojalá que de todo lo que uno ha expresado y que no me haya olvidado alguna cosa de lo que quería decir, les pueda llegar a servir. Inmensamente agradecido al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que sé que estuvo buscando contadores públicos que sean intendentes, y me hablaron, por supuesto que accedí, porque me parece que para mí es un honor
poder dar una charla al Consejo Profesional de Ciencias Económicas después de tantos años de estar ejerciendo la profesión. Así que agradecerle mucho, por supuesto estar a disposición para cuando ustedes crean conveniente de que necesitan alguna conversación conmigo, lo voy a hacer, y voy a estar abierto a cualquier cosa que necesite el consejo, porque a mí la profesión, no sé si en lo económico, pero sí en lo educacional, en lo cultural, me dio mucho y me fortaleció mucho como persona. Y bueno, y la sigo ejerciendo porque realmente la llevo adentro, y por ahí no tendría necesidad de hacerlo porque con la política tengo bastante tiempo para ocupar en el día. Pero bueno, me gusta y lo sigo ejerciendo, y gracias a la profesión pude ser profesor también del año 89 que soy profesor. Así que también gracias a la profesión, así que estoy muy agradecido, y lo mínimo que podía hacer es aceptar esta propuesta que me hicieron para devolverle algo de todo lo que la profesión me dio. Les agradezco mucho y a su disposición para cuando ustedes lo crean conveniente. Un gusto saludarlos y compartir este panel. Soy la contadora Doris Aguemo, intendenta de Elena, departamento Río Cuarto. Asumí el 11 de diciembre del 2019, mi primer mandato. Desde el año 99 es que estuve como secretaria de Finanzas y Economía. Hablar a mí, o sea, en este contexto, hablar de la post-pandemia, o sea, es un tema de cierto complicado, donde no sabremos, va a ser difícil el nuevo empezar. Yo creo que esta cuarentena ha servido para preparar la salud, el sistema de salud que estaba bastante decaído, y que era indispensable, creo, reforzarlo. En lo económico, considero que en este plano va a ser muy difícil la vuelta a la normalidad, y más difícil recuperar la economía. Se están viviendo situaciones económicas complejas, de baja producción, de bajo consumo, poca oferta, bueno, una suba de precios, que la vemos todos los días, disminución en la recaudación en los municipios. Veo que va a haber una Argentina muy complicada en la recuperación, y nosotros en estos municipios chicos como el mío, de menos de 4.000 habitantes, en donde si bien hay 4 industrias importantes, no va a ser suficiente, no van a ser suficientes para recuperar todo lo que se ha perdido en este tiempo. Se han cerrado pymes, la capacidad productiva ha disminuido, son tiempos bastante complicados. Yo creo que las pymes es un empezar de cero, y considero que después de que pase la pandemia, las palabras que más se van a escuchar en el ambiente, en nuestro pueblo, en mi pueblo, es una nueva puesta en marcha, reinventarnos, tener capacidad para innovarnos, para adaptarnos. Va a ser una situación complicada el volver. En lo social, también en nuestro pueblo, hemos tenido que asistir a demasiadas familias, porque al haber todas estas actividades como albañiles,
que no estaban trabajando se ha resentido mucho, o sea, hemos tenido que asistir con alimentos a muchas familias. Yo creo que en esta lucha contra la pandemia salieron a relucir o salieron a la luz situaciones de pobreza impensadas, que yo no creía que en mi pueblo por lo menos estaban. Hubo un alto aumento del desempleo, increíble. Yo creo que es difícil recomponer esto en el corto plazo. Deberemos reforzar las políticas sociales, tanto nacionales, provinciales como municipales, vigentes, pero o sea, más inclusivas. Tendremos que aumentar el gasto nuestro en políticas sociales. En lo referido a lo ambiental, vamos a tener que tomar medidas económicas, o sea, vamos a tener que fomentar, discúlpame ahí, fomentar medidas económicas como las economías familiares, los emprendimientos orgánicos, nuevas formas de producir, nuevas formas de tener, de trabajo, nuevas formas de reinventarnos, como lo decía. Vamos a tener que introducir cambios profundos en la forma de producir y de consumir. Cuidar más la naturaleza. En lo institucional, dicen que la unión hace la diferencia. Entonces, por ello considero que las instituciones nuestras estar más unida que nunca, de participación comunitaria, en pro del desarrollo local, del crecimiento y del nuevo inicio que es inevitable y que esperemos que sea pronto. En relación con la profesión y la política. Para mí, mi profesión con la política van de la mano. Porque nosotros los números son los que comandan, digamos, el barco en donde está el municipio. Y nosotros como contadores tenemos capacidades que no son propias, o facultades que no son propias, como la capacidad de análisis, de liderazgo, de creatividad, y sobre todo tenemos, y en estos pueblos, una gran vocación de servicio, y que eso creo que va de la mano, porque la política es eso, ¿no es cierto? La política es un hacer organizado para el bien común. Entonces, para mí el hecho de ser contadora y el hecho de estar en una función pública y ahora de política desde hace mucho y ahora como intendenta, yo lo siento como propio, como algo que es mío, que yo en la función pública me siento identificada, siento que puedo dar o puedo aplicar todos los conocimientos, todas las herramientas que esta profesión a lo largo de toda esta carrera, de todos estos años, me ha dado. En lo personal y como experiencia, en este tiempo de pandemia, es difícil, porque es difícil empezar una nueva función y que a los 3 meses te toque algo no conocido, algo que nadie sabe, que no sabemos cómo encararnos, cómo llevar adelante.
Acá en mi pueblo los controles, los ingresos, tenemos 5 ingresos, es un pueblo chico, pero tenemos 5 ingresos en los que la verdad que hemos tenido que incorporar nuevos recursos humanos recursos trabajadores para poder realizar estos controles. La verdad que la experiencia es un poco llegó este momento en que uno ya está cansado, y sé también que estos 15 días que faltan son los de peor crisis, donde más nos vamos a tener que cuidar, donde tenemos que incentivar los controles, donde si había cosas que nos estábamos haciendo como intendenta, la que no lo veía, voy a tener que verlos. Eh, Como la gente de mi pueblo es bastante solidaria, me ha ayudado mucho en estos días, por eso, con todo, se nos ha ayudado tanto económicamente, donándonos alcohol, alimentos para los más necesitados. En realidad, mi pueblo es muy solidario, como son la mayoría de los pueblos. Creo que en comparación con los otros integrantes del panel, solamente esa Villa General Belgrano es mucho más grande y los otros estamos más o menos, y hay otro Mataldi que es más chico, pero somos una población chica, de menos de 4.000 habitantes. La verdad que cuando el 11 de diciembre, cuando asumí, tenía tantos planes, eran otras cosas las que había pensado en mi campaña y lo que había propuesto. Y tener que postergar o dejar para más adelante, que cuando asumí el 11 de diciembre, o sea, tenía otras expectativas, lo que yo había planificado o lo que mi equipo había planificado en la campaña era otra cosa. Y tener que desviar o salirnos de de nuestros planes para poder enfrentar esta pandemia inédita que no se conoce en la Argentina, algo parecido, fue difícil. Nos llevó demasiadas horas de sueño, de reuniones, de charlas. Fue una situación desafiante. Tuvimos que salir a auxiliar en alimentos, pagándole la luz, ayudando con los alquileres a varias familias de la localidad. Pero bueno, el esfuerzo se sigue haciendo. Estamos para seguir para adelante, nosotros no vamos, como contadores no bajamos los brazos nunca y como intendenta tampoco, o sea que vamos a seguir en esto, pronto, calculo que pronto iremos a mejorar. Y como reflexión final, me parece que todos sabemos cómo comenzó esto, pero no sabemos cómo va a terminar. Pero todos tenemos que colaborar, porque aquí no hay un primer actor en todo esto y los otros somos extras, sino que cada uno de nosotros tiene una función, un rol, una responsabilidad que cumplir en esta sociedad. Y estamos ahora atravesando por uno de los momentos más complicados de la pandemia, donde creo que la empatía por el otro tiene que ser superior a lo normal. O sea, debemos tener mayor empatía que lo que veníamos haciendo en la actualidad. Ser solidarios, ayudarnos, porque la única forma de salir de esto es pensando también en el otro, no solamente en nosotros mismos. Y
Saludos, buenas tardes a todos y gracias por esta